minimizar este momento, toda la pantalla. ¿Qué pasó? Bueno, listo. Vamos entonces a mirar acá lo que es el tema de los adverbios. Los adverbios de frecuencia, como su nombre lo indica como tal qué tan frecuentemente yo llevo a cabo una acción, ¿sí? Con esto nosotros indicamos muchas veces el porcentaje o qué tan establecida está una acción dentro de nuestra, digámoslo así, vida diaria, ¿sí? Nosotros ya entendemos que el presente simple es un tiempo gramatical que usamos para especificar acciones que pasan de manera cotidiana. ¿Listo? Cuando nosotros utilizamos adverbios de frecuencia, ¿sí? La palabra adverbio pues indica diferentes connotaciones, pero cuando digo adverbio de frecuencia, voy a indicar como tal una frecuencia con la cual esa acción se lleva a cabo. ¿Listo? Nosotros vamos a tener una serie de adverbios, la cual tenemos aproximadamente unos 10 adverbios de frecuencia, los cuales nos indican qué tan frecuente llevo a cabo una acción. Aquí vamos a, como tal, a enfocarnos en cierta medida en el uso de los adverbios de frecuencia, tanto en presente simple con verbo to be, ¿sí? Y presente simple con otros verbos, que fue el tiempo gramatical que hasta hace poco estábamos viendo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los adverbios, tenemos picos altos y picos bajos. Pico alto siendo always, el adverbio de frecuencia que indica un 100% en la frecuencia, indica siempre, ¿listo? Usually, usualmente. Normally or generally, normalmente, generalmente. Often or frequently, a menudo, frecuentemente. Sometimes, miren que tenemos aquí como un punto intermedio, nos muestra algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom or rarely, rara vez o raramente, vamos a encontrarlo por ahí de vez en cuando. Hardly ever, casi nunca, y never, nunca, ¿sí? Entonces, esto es como tal cuando ustedes los vayan a ver, su uso principal va a ir enfocado muchas veces al presente simple. Van a haber ocasiones muy puntuales donde nosotros vamos a ver el always y el never en otros tiempos gramaticales, ¿sí? Pero normalmente todos estos que miramos aquí van a estar enfocados 100% en el presente simple. ¿Listo? ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, ustedes acá se dan cuenta que tengo un porcentaje. Tenemos desde 100% hasta 0%, ¿sí? Tenemos obviamente adverbios de frecuencia que nos indican porcentajes altos y porcentajes bajos. ¿Qué me quiere decir cuando yo indico porcentajes bajos? Que cuando yo voy a utilizar tiempos gramaticales, ¿sí? Sea presente simple con to be o o con otros verbos, muy pocas veces utilizo el modo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo occasionally, seldom, hardly ever or never, yo indico que esa acción poco la llevo a cabo o no la llevo a cabo, ¿sí? Entonces no tengo necesidad de decir yo no llevo a cabo esa acción, ¿cierto? Si a través de esos adverbios yo los puedo ubicar. ¿Listo? ¿Qué tenemos de particular? Ustedes se dan cuenta que en esta imagencita yo le hice un ajuste en internet, encontramos una pequeña modificación aquí entre el seldom, ¿sí? El rarely está ubicado acá en el hardly ever, eso es un error. ¿Por qué? Porque obviamente estos dos tienen el mismo significado. Los dueños de esta imagen obviamente han puesto el rarely acá. Entonces obviamente yo hice esa corrección ahí. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener de particular? ¿Listo? Cuando nosotros tenemos verbo to be, voy a enfocar primero en el primer tiempo gramatical que miramos, cuando trabajamos con verbo to be, nosotros vamos a ubicar el adverbio después del verbo to be, ¿sí? Quiere decir que yo voy a ubicar sujeto, la conjugación del verbo to be, sea is, sea am o sea are, luego el adverbio y ya finalmente si tengo algún complemento, pues el complemento. Tengo aquí, por ejemplo, esta oración, mira aquí, he's always happy, ¿sí? Él está siempre feliz. La voy a leer tal cual, obviamente la tengo acá. Pero yo puedo decir, él siempre está feliz. También lo puedo leer de esa manera. ¿Listo? ¿Qué tengo de particular? Cuando yo tengo el verbo to be, en presente simple, el adverbio siempre lo voy a ubicar seguido del verbo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo tengo verbos diferentes al verbo to be, sea cualquiera, por ejemplo, go, study, get, cualquiera de ellos, ¿sí? El adverbio va a ir antes del verbo,
Sí, esa va a ser como tal la pequeña variación que yo tengo entre verbo to be y otros verbos. Cuando tengo otros verbos, el adverbio va a ir antes del verbo. Cuando tengo verbo to be, va a ir después del verbo. ¿Sí? Justamente nos muestran aquí una pequeña estructura. De hecho, aquí yo la tengo más especificada. Tengo estructura gramatical con otros verbos. Tengo sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y finalmente un complemento. Si tengo verbo to be, entonces voy a tener sujeto, verbo to be conjugado, adverbio de frecuencia y complemento. ¿Sí? Entonces, aquí en este material de apoyo que ustedes están viendo, eh, tengo obviamente explicación con otros verbos, ¿sí? Y explicación con verbo to be. Voy a hacer algunos ejemplos acá y posteriormente pasamos a la práctica porque este tema más que todo es de pura práctica, más que de explicación, es más que todo práctica porque obviamente es agregarle un plus como tal a las oraciones que nosotros ya venimos trabajando, ¿sí? No cambian absolutamente nada la regla gramatical, sino lo único que cambia es que voy a agregar estos adverbios dentro de la oración. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo esta oración, miren, I normally work from Monday to Friday, ¿sí? Estoy trabajando con verbos diferentes al verbo to be. Entonces digo aquí, yo, I, ¿sí? Seguido del adverbio de frecuencia, normally, work, tengo aquí el verbo trabajar, from Monday to Friday y complemento. Entonces digo, normalmente trabajo de lunes a viernes. Ahí estoy indicando como tal eh, una acción como tal con presente simple con otros verbos. ¿Listo? ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Sí, Niños, profe. ¿sí? ¿Los demás? ¿Está Sí, entendido hasta el profe. momento? Listo. Tengo acá, por ejemplo, miren, cuando muchas veces la gente dice, es que cuando tengo adverbios de frecuencia, los verbos en tercera persona no cambian, se mantiene igual. No. La regla como tal, si es tercera persona, el verbo sigue manteniendo su conjugación original. Digo aquí, she never eats at night. Sí, digo aquí, ella. ¿Qué entendíamos por never? ¿Sí se acuerdan que era never? Nunca. Nunca, nunca qué. Eats at night. Nunca qué. ¿Come en la noche? Nunca come en la noche. ¿Listo? O digo acá, por ejemplo, they hardly ever watch TV. Yo, por ejemplo, aquí si quiero hacer la oración más larga, lo puedo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, digo aquí, they hardly ever watch TV during the week, por ejemplo. Sí, si lo quiero hacer. Digo aquí, ellos casi nunca, ¿qué es watch TV? Casi nunca, ¿qué? Casi nunca. ¿Sí saben qué es el verbo watch? Ver. ¿Ver qué? Ver televisión. Ajá, during the week. Muchas veces lo vamos a mirar así. ¿Qué estoy diciendo ahí entonces? They hardly ever watch TV during the week. Ellos casi nunca ven televisión. During es durante. ¿Durante qué? La semana. Durante la semana. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, Muchachos. profe. Listo. Entonces acá, por ejemplo, tengo, bueno, algunas otras tengo aquí, my dog always sleeps. Aquí, por ejemplo, quedo en el verbo, no le agrego complemento. Si quiero, obviamente, puedo agregar un complemento. Tengo aquí, mi perro siempre duerme, ¿sí? Tengo una excepción con el adverbio sometimes, ¿sí? Con los demás adverbios yo tengo que obviamente obedecer esta estructura. Con el adverbio sometimes, especialmente cuando pues yo estoy creando oraciones, tengo una pequeña excepción. Este adverbio yo lo puedo ubicar al inicio de la frase, ¿sí? Independientemente si tengo verbo to be o no, o otros verbos, lo puedo ubicar acá antes del sujeto, lo puedo ubicar bien sea en su estructura normal, como lo indica la regla acá, o lo puedo ubicar al final. Por esa razón, ustedes ven aquí que digo aquí, you sometimes read the emails, la estructura normal, tú algunas veces lees los correos, ¿sí? O yo puedo decir, sometimes you read the emails, ¿sí? Y lo leo tal cual la miro. Algunas veces tú lees los correos, o yo puedo ubicar el sometimes al final, que es el único adverbio que puedo ubicarlo en cualquier parte de la oración. You read the emails sometimes, que digo, tú lees los correos algunas veces. ¿Listo? Esa es, digamos así, la connotación que yo puedo utilizar con este adverbio de frecuencia. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? ¿Está entendido el uso de los adverbios Sí, con profe. otros verbos? ¿Los demás? ¿Los demás está entendido? Sí, profe. Listo. Sí, profe.
Digo acá, por ejemplo, she seldom does exercise at home. Digo acá, ella rara vez hace ejercicio en casa. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo principal? O sea, estos ejemplos que me indican. Si ustedes se dan cuenta, yo voy a seleccionar varios de ellos y los voy a comparar como tal con la estructura gramatical que tengo acá arriba. ¿Sí? Tengo, miren, sujeto, voy a tener aquí she, they, acá my dog, acá tengo she, ¿sí? Adverbio de frecuencia, aquí tengo never, acá tengo hardly ever, acá tengo always y aquí tengo seldom, ¿sí? Seguido el verbo, aquí tengo eats, acá tengo watch, acá tengo el verbo sleeps y acá tengo el verbo does, ¿sí? Y seguido el complemento, que digo at night, eh, TV during the week, acá pues no tengo complemento, acá tengo exercise at home, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo principal? Que ustedes obviamente sepan identificar cómo va estructurar las oraciones cuando tengo adverbios de frecuencia y trabajo en presente simple con verbos diferentes al verbo to be. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, muchachos? Si yo ¿Cierto? tengo adverbios con verbo to be, yo tengo, por ejemplo, entonces que obedecer la regla que me dice acá, sujeto, verbo to be conjugado, adverbio de frecuencia y complemento. Entonces voy a tener acá, por ejemplo, digo aquí, I'm always happy, ¿sí? Que está muy parecida al ejemplo que tengo acá arriba. ¿Sí? Yo estoy siempre feliz, o yo la puedo leer de manera también tradicional, yo siempre estoy feliz, pero pues obviamente su estructura siempre va a haber el adverbio después de la conjugación del verbo to be. ¿Listo? Puedo aplicar como tal el sometimes acá también. Digo, sometimes she is sometimes angry. Ella está enojada algunas veces, o ella está algunas veces enojada. ¿Listo? Digo aquí, sometimes she's angry. Algunas veces ella está enojada. O she's angry sometimes. Ella está enojada algunas veces. Esta excepción que yo les estoy indicando acá, solamente la podemos hacer en ejercicios internos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes, por ejemplo, van a trabajar en plataforma o van a trabajar en alguna página web, estos ejercicios prácticos, en los ejercicios prácticos que vemos en línea, nosotros vamos a aplicar 100% estas estructuras. Debemos respetarlas de esta manera. ¿Por qué? Porque obviamente como esas páginas están estandarizadas, las crea una persona y obviamente esa persona crea como una respuesta predeterminada. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que obedecer esta estructura. Ya aplicamos esta excepción siempre y cuando nosotros tengamos un ejercicio interno. ¿Listo? Algo pues que nosotros ya trabajemos de manera aparte de la que vemos normalmente en páginas web. ¿Listo? ¿Estoy siendo claro hasta ahí, muchachos? ¿Está entendido hasta el momento? Sí, profe. Listo. Voy a pausar la grabación para enviarles un enlace y poderlo practicar juntos. ¿Listo? Denme un momentico. Grabación. Entonces nos preguntan, how often do you play soccer? ¿Cierto? Nos dicen aquí, ¿cuán a menudo juegas fútbol? Entonces nosotros podemos decir, bien sea, una manera que es indicar el número de veces con el cual yo llevo a cabo esa acción, bien sea durante el día, durante la semana, durante el mes o durante el año, ¿cierto? O indicar como tal con el uso de los adverbios de frecuencia. Entonces yo aquí tengo la respuesta a esta pregunta. También tengo, how often do you play soccer? Tengo entonces aquí tengo dos respuestas. I play soccer 3 times a week. ¿Sí? Juego fútbol 3 veces a la semana. Indico el número de veces con que esta acción se lleva a cabo. ¿Sí? En este caso, el número de veces a la semana. Yo puedo indicar el número de veces al día, número de veces al mes, número de veces a la semana, número de veces al año. ¿Listo? O simplemente digo, ¿qué tan a menudo la llevo a cabo? Digo, I generally play soccer on weekends. ¿Sí? Entonces digo, generalmente juego fútbol los fines de semana. ¿Sí? Entonces, muchas veces vamos a tener este tipo de preguntas. Cuando ustedes ven el how often, ¿sí? Y de ahí para allá, cualquier estructura de oración en presente simple, bien sea con verbo to be, bien sea con otros verbos, vamos nosotros a dar lugar, bien sea al número de veces con el que yo llevo a cabo la acción o qué adverbio puedo utilizar. Por ejemplo, digo, miren aquí, how often do you study English? ¿Sí? Preguntan qué tan a menudo o cuán frecuente, también lo podemos interpretar de esa manera, estudias inglés. Entonces yo puedo decir aquí varias formas. I always study English, siempre estudio inglés. O puedo decir I usually study English on Tuesdays, por ejemplo, en el caso de ustedes, usualmente estudio inglés los martes. O yo digo aquí I study English 3 times a week, ¿sí? 3 veces a la semana. O I study English all the time, también para decir otra manera. Estudio inglés todo el tiempo. ¿Listo? Ustedes se van a dar cuenta cuando nosotros tenemos este tipo de preguntas, ¿sí?
Cuando nosotros vemos el how often, nosotros vamos a obviamente interpretarlo como en temas de frecuencia. ¿Listo? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, cuando indicamos número de veces, nosotros podemos decir una vez, podemos expresarlo de dos formas. Una puede ser once, como la vemos aquí, que se escribe 11, pero se pronuncia once. Es como nosotros esta palabrita la tuviéramos de esta manera, ¿sí? La vamos a pronunciar como si tuviéramos esto, once. ¿Listo? Que indica una vez. Nosotros vamos a decir once o podemos indicar one time, que indica una vez. Entonces yo puedo decir once a week, once a day, once a month, once a year, o puedo decir one time a day, one time a week, one time a month, o one time a year. También, cuando decimos dos veces, two times, o podemos indicar twice, que es otra manera corta de indicar dos veces. Si yo ya voy a indicar, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 veces, entonces ahí digo 3, 4, 5, 6 times, como lo vemos ahí en los ejemplos. O podemos expresar, por ejemplo, que decimos todos los días, every day, o todas las noches, every night, ¿sí? Cada mes o cada día, every day, every month, every week, every year, es otra manera de indicar frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ver este tipo de preguntas, nosotros podemos usar bien sea los adverbios de frecuencia, los que vimos hace un momento, o indicar el número de veces. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Está entendido? Profe, Bueno, ¿será que podría ser tan amable y darme otro ejemplo? sí, claro que sí. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo esta pregunta. Mira, how often do you spend time with your parents? ¿Sí? ¿Qué tan a menudo pasas tiempo con tus padres? Muchas veces nosotros en algún momento nos hemos tenido que ausentar de la casa, bien sea por trabajo, bien sea por estudio, ¿sí? Entonces, nuestro tiempo con nuestra familia se ve reducido, ¿sí? A no ser que obviamente vivamos con ellos, entonces digamos, todo el tiempo paso con ellos, pero muchas veces, como digo, por alguna razón tenemos que salir, decimos, how often do you spend time with your parents? ¿Qué tan a menudo pasas tiempo con tus padres? Entonces llego aquí, I hardly ever spend time with my family. Casi nunca paso tiempo con ellos. ¿Sí? O yo puedo decir, I spend time with my family twice a year. Paso tiempo con ellos o con mi familia 2 veces al año. ¿Listo? Entonces, aquí qué vamos a mirar. Nosotros, como les digo, podemos usar a través de este tipo de preguntas con el how often, que en algunas ocasiones las vamos a mirar. Nosotros podemos usar bien sea los adverbios de frecuencia o indicar el número de veces con que nosotros llevamos a cabo una acción. Por ejemplo, usted le preguntan, what do you usually do in your free time? ¿Qué haces usualmente en tu tiempo libre? ¿Cierto? Entonces nosotros muchas veces en nuestro tiempo libre indicamos acciones de rutina diaria. I usually watch TV, watch movies, spend time with my family, play video games o cualquiera de esas otras opciones, ¿cierto? Entonces, hay una acción que nosotros vamos a decir, por ejemplo, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces usted puede responder, in my free time I normally do sport, hago deporte, ¿cierto? Entonces la otra persona le pregunta, what type of sport do you do? O do you practice? ¿Qué tipo de deporte haces? Entonces usted puede decir, por ejemplo, I do yoga. Entonces, hago yoga, ¿cierto? Entonces, a partir de esa pregunta, a través de esa respuesta, perdón, nace una pregunta. How often do you do yoga? ¿Qué tan a menudo hace yoga? Entonces, usted puede indicar el número de veces, usted puede decir, I do yoga 2 times a week. Hago yoga 2 veces a la semana. O I do yoga on weekends. Hago yoga los fines de semana. O usted puede expresarla con los adverbios de frecuencia. Puede decir, I usually do yoga during the week. Usualmente hago yoga durante la semana. ¿Sí? O sea, la respuesta puede variar de acuerdo al tipo de pregunta que nosotros tengamos. Pero entonces, para yo indicar la frecuencia, puedo indicar el número de veces con que esa acción se lleva a cabo, ¿sí? Bien sea la semana, al día, al mes o al año, o con los adverbios de frecuencia. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Los demás? ¿Is it clear? ¿Está entendido hasta ahora? Por ejemplo, miren, tenemos esta pregunta aquí. How often are you in Cali? ¿Qué entendemos por esta pregunta? ¿Qué entendemos por esta pregunta? How often are you in Cali?
Muchachos, ¿qué entendemos por esta pregunta? ¿Ah? Si decimos how often es cuán a menudo, ¿qué entendemos por are you in Cali? ¿Qué entendemos por esta pregunta? ¿Vas ¿Sí? a Cali? ¿Qué tan a menudo o cuán a menudo estás en Cali? ¿Sí? Entonces yo puedo decir I am often in Cali at the end of the month. ¿Sí? O sea, a menudo estoy en Cali al final del mes. O yo puedo decir I am generally in Cali. Generalmente estoy en Cali. ¿Qué días? On Saturdays. ¿Qué días estoy en Cali? Según esta respuesta. ¿Sábado? Los sábados. ¿Listo? O yo puedo decir aquí, miren, I am in Cali once a month. Estoy en Cali una vez al mes. ¿Sí? Entonces puedo indicar, como les digo, la variedad de las respuestas las puedo indicar de varias formas. ¿Esto qué nos indica? ¿Qué nos va a ayudar? Cuando nosotros vamos a indicar nuestra rutina diaria, podemos utilizar bien sea los adverbios de frecuencia o bien sea el número de veces con el que nosotros llevamos a cabo una acción. Por ejemplo, me dicen, describa su rutina diaria durante la semana. Entonces usted, por ejemplo, quiere decir que usted come 3 veces al día, ¿cierto? Usted puede decir, I normally eat o I normally have breakfast, lunch and dinner. O usted puede especificar, I eat 3 times a day. Es como 3 veces al día. Sí, aunque nosotros actualmente comemos muchas más veces al día. Sí, pero obviamente como tal nos va a indicar como tal esto. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo hasta ahí, muchachos? ¿Está entendido hasta el momento? Sí, ¿Está claro? profe. Listo. Voy a detener la grabación de la explicación de los adverbios ahí para que no se extienda mucho. Y ahora en un momento la subo en YouTube. ¿Qué vamos a hacer